Damos por favor un fuerte aplauso a Enrique Cárdenas de la Fundación Espinosa Iglesias. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Le damos también la bienvenida a Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Muchas gracias, Eduardo. Asimismo nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchas gracias. Para dar inicio al panel que hemos denominado Diálogos para la construcción del acuerdo que México necesita, dejo el micrófono al presidente nacional de Coparmex, licenciado Gustavo Doyle Walter. Presidente, adelante. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes a esta primera comida de la comunidad Coparmex del año. De manera muy especial agradezco el acompañamiento de quienes nos acompañan en este panel, todos miembros de organizaciones que desde tiempo atrás venimos colaborando en diferentes frentes. Y desde luego también resalto la presencia de nuestros expresidentes, de Jorge Osejo, de Antonio Sánchez Díaz de Rivera, de Héctor Larios, de Alberto Núñez y de Ronald Lavín. Espero que no omita a ninguno. Nos da mucho gusto tenerlos por acá con nosotros. Es siempre un privilegio contar con su acompañamiento, con su apoyo. El día de hoy, esta comida de la comunidad Coparmex, como saben ustedes, es un evento que celebramos mes con mes. En vez de tener solamente un invitado, hemos preferido convocar a organizaciones que cada una en su ámbito de influencia se han caracterizado por la capacidad para construir propuestas. Lo que hemos venido sosteniendo en la Coparmex es que son tiempos de encontrar acuerdos en lo esencial, para citar aquella frase de Alberto Núñez y que sigue teniendo plena vigencia. Y esos acuerdos en lo esencial parten de que hay espacio para las propuestas de toda la sociedad, desde luego para el sector empresarial, de todas las organizaciones y desde luego de esas organizaciones tan importantes de la sociedad civil. De tal manera que hoy iniciamos con esta dinámica. De lo que se trata es de encontrar juntos propuestas que nos reúnan a todos en torno a los objetivos principales que tenemos como país. Y sin más trámite, voy a iniciar con este diálogo. Dejo constancia nuestro agradecimiento a las organizaciones que tienen la generosidad para acompañarnos, y estoy seguro que de esta oportunidad y de muchas otras reuniones que haya, de muchos otros lugares donde se están discutiendo propuestas hoy mismo, y celebro que nuestros compañeros de otras organizaciones empresariales hoy hayan presentado propuestas del entorno económico. Qué bueno que se multipliquen esas propuestas, porque si algo requiere el país es que se escuchen todas las voces, que todas sean consideradas. Así es que pasamos sin más trámite a este diálogo. Muchas gracias, presidente. El programa que hemos acordado con estas organizaciones que nos acompañan el día de hoy, nuestro moderador será el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, el cual irá conduciendo por preguntas que ya se han elaborado, y le dará la palabra a cada uno de nuestros invitados. Al final, el presidente Gustavo de Hoyos dará un mensaje de conclusión. Presidente, la palabra. Iniciamos con la pregunta inicial, y la dejo para todos quienes nos acompañan, y esta es: en estos momentos que vive México, ¿por qué es importante un acuerdo para el país? Si gustan, empezamos por mi lado izquierdo con la persona Enrique, posteriormente Eduardo y finalmente Rogelio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión mensual de Coparmex. Bueno, pues desde mi punto de vista, desde el punto de vista del centro, es que un acuerdo en estos momentos es
así evidente que se requiere. En momentos complicados siempre es útil tener algo en común que nos pueda unir y poder dejar diferencias que en otros momentos pueden ser muy importantes, dejarlas un poco de lado en pausa, no porque desaparezcan las diferencias, pero sí por lo menos en pausa, para poder reunir esfuerzos que se requieren. Me parece que los momentos, tanto externos como internos, reclaman el que podamos encontrar esos puntos de apoyo entre nosotros, entre todos, para que podamos entonces hacer frente pues, a lo que se ve como una amenaza, no de México, no a México, sino realmente en el mundo, y que no debe de dejarse de lado lo que realmente podemos hacer en este momento. Y creo que hay muchas oportunidades de encuentro entre muy diversas organizaciones, de muy diversos giros, incluso políticos o ideológicos, que permitirían pues, encontrarnos en una situación que haga factible una defensa más adecuada. Y creo que en las siguientes preguntas podremos ir adentrándonos en detalle. Por lo pronto yo diría que es fundamental el acuerdo, es muy importante, y qué bueno que Coparmex, habiendo puesto puntos sobre las IES recientemente, esté en la disposición justamente de contribuir y sumarse para que tengamos un frente común más amplio del que se tiene hasta este momento, y creo que hay otras organizaciones que también podrían participar. Pero muchas gracias. Muchas gracias por la generosísima invitación a Coparmex, a Octavo. Me robo 30 segundos para decirles algo que solo se les puede decir en persona. Se pueden sentir muy orgullosos del papel que están jugando en este momento en la vida pública del país. Ha habido muchos momentos interesantes para Coparmex, pero no tengo la menor duda, ninguno como el que ustedes están viviendo en este momento, y están ayudando a otros actores sociales y políticos a vivir. Creo que quien haya pensado que Coparmex rechaza el diálogo y los acuerdos no leyó bien su posicionamiento. Lo que han pedido, y creo que lo que pedimos todos los actores de una comunidad, es que todas las voces de esa comunidad sean escuchadas con atención, sean escuchadas con respeto, y que sean verdaderos acuerdos los que se alcanzan entre voces que serán inevitablemente disímbolas. No todos tenemos en todos los temas la misma posición ni la misma ideología, pero en una sociedad plural y diversa como la nuestra es indispensable defender el derecho al disentir para después acordar y convenir aquello en lo que se puede avanzar de la mano. De verdad se pueden sentir muy orgullosos del papel que están jugando en este muy, muy difícil momento de nuestra vida pública. La razón por la cual pactamos o acordamos, creo que ustedes la conocen también, nada más la recuerdo, es para renovar un pacto social que ha quedado debilitado después de tantos años, ¿no? Nuestro pacto social, que cumplirá 100 años en unos días, ha sufrido tantas modificaciones, ha tenido tantas enmiendas, ha sido objeto de tantas vejaciones por parte de autoridades y también por parte de empresas o de particulares, que está gastado y tenemos que irlo renovando. Una forma de renovar un pacto social es el ir modificando la ley. Por eso sé que Coparmex, el CEI, el Frente contra la Pobreza y muchas otras organizaciones civiles del país hemos ido al Congreso a buscar que se renueve el pacto, cambiando las leyes que nos dan vida y orden democrático. Y también se renueva a partir de estos compromisos adicionales que son extraordinarios porque están no por encima de la ley, pero sí como complemento de la ley. Por eso pactamos. Y pactamos también con un sentido de urgencia, entendiendo que el tiempo ciudadano no siempre es el tiempo de las instituciones. Para mí, que me fascina el tema de anticorrupción y de lucha frontal a la impunidad, les puedo asegurar que tengo toda la paciencia del mundo para renovar el marco institucional de nuestro país y asegurarnos que
tengamos un auténtico y eficaz Sistema Nacional Anticorrupción. Yo puedo esperar las décadas que sean necesarias, porque hay que invertirle décadas en desmontar un régimen plagado de corrupción y de impunidad. Pero para los ciudadanos, esperar a los plazos de ley del sistema, esperar a los plazos de ley de las instituciones es muy difícil. Por eso resulta tan importante escuchar el tiempo ciudadano y pactar adicionalmente medidas que nos permitan hacer sostenible nuestro pago social y tratar de navegar por aguas turbulentas y difíciles en los próximos meses. Los acuerdos son para eso, para renovar votos, como se dice en la vida privada, para renovar la confianza y para asegurarnos que vamos a tomar decisiones en tiempo ciudadano. Porque de poco serviría que en un pacto habláramos de crecer al 30%, ¿no? Supongo que a todos nos gustaría plantearlo, ¿no? Pero eso no se pacta, eso se hace, ¿no? Eso se produce, eso se genera. Entonces los pactos y los acuerdos sirven para eso, para darle complemento a nuestro marco legal y asegurarnos que en el corto plazo podamos tomar decisiones que nos permitan navegar juntos por aguas turbulentas. De nuevo, muchas gracias, Gustavo, y a ustedes muchas felicidades. Gracias, Eduardo. Rogelio. Muchas gracias, también muy buenas tardes. Realmente es un honor y me da muchísimo gusto de parte de la Acción Ciudadana frente a la pobreza estar aquí en esta reunión en este momento. Coincido, y perdón que lo repita, pero sí nos las tenemos que creer. Lo que ustedes hicieron al decir vamos por un acuerdo que sea más serio, más de fondo y que se escuchen las voces, es muy valiente, pero le va a hacer mucho bien a México. Supongo que resintieron porque ciertamente también hay un costo de cuando se dice no, cuando todo mundo, ¿verdad, Toño? Cuando todo mundo está sabiendo que necesitamos estar unidos como país en un momento tan difícil, donde todos sabemos que tenemos plazo, que mañana se inicia una era en donde vamos a hacer el chivo expiatorio, el punching bag, el puerquito de un señor que va a hacer política allá, amolándonos acá en su discurso. Pues tenemos que estar unidos, eso es evidente. Entonces, decir que no así, como se propuso, para decir, pero sí necesitamos estar unidos, sí necesitamos un acuerdo, sí necesitamos soluciones y propuestas ante este momento tan adverso y tan difícil, que no solo tiene que ver con el régimen, la presidencia de Estados Unidos que empieza mañana, sino también con todas nuestras debilidades para enfrentar este contexto. Porque ese es el punto. Si no tuviéramos las debilidades que tenemos, si no tuviéramos las grandes brechas de desigualdad que hoy nos separan como grandes abismos, seríamos mucho más fuertes. Entonces, yo creo que el acuerdo que hay que construir, en realidad podemos hablar, para simplificar, de dos acuerdos o de dos velocidades, decía Eduardo, de dos pasos, dos carriles quizá, de acuerdo. Uno, urgente, que Coparmex regrese a esa mesa junto con toda la iniciativa privada y todos los actores que ahí se juntan y el gobierno de la República, con propuestas serias, sólidas, emanadas de este proceso, participando diferentes actores de la sociedad, expertos, etcétera, con medidas claras y precisas, viables, de gran impacto, que nos ayuden a enfrentar esta coyuntura, esta emergencia, ahora, en estos próximos días, semanas y meses. Pero también tenemos que seguir la conversación, y yo les pediría, Gustavo, les pediría a todos los miembros de Coparmex y por supuesto a todas las organizaciones de nuestra sociedad, empresariales, sociales, de todo tipo, que mantengamos una conversación para también abrirle cauce a temas de fondo, que no nos vamos a poner de acuerdo tan rápido,
que no son tan viables en el corto plazo, que requieren madurar, y ahí, se los digo ya, necesitamos hablar con seriedad de cómo reducimos la gravísima desigualdad que produce la pobreza de nuestro país. No hay solución fácil, no hay salida corta. La demagogia nos hace mucho mal, pero no hacer nada nos hace peor. Entonces necesitamos también esa conversación y ese acuerdo. Vamos entonces, los acompañamos, ustedes son los que van a estar en esa mesa con un conjunto de propuestas específicas para la emergencia, para que México esté unido mañana, pasado y el mes que entra, y tenga algunas formas de enfrentar sus grandes debilidades, las que podemos resolver rápido, pero vamos también abriendo la conversación y generando acuerdos multifacéticos y multiactores con y sin el gobierno, pero muy desde la sociedad, para enfrentar los grandes problemas que tenemos de impunidad, de falta de crecimiento económico, pero también de exclusión y de desigualdad que producen pobreza. Gracias. Gracias. Creo que de lo que hasta ahora se ha dicho, hay una clara coincidencia sobre la importancia que tiene construir acuerdos. Y creo que también ha quedado de manifiesto la importancia de que haya pluralidad de las voces, que los acuerdos sean incluyentes en los temas. Probablemente la siguiente pregunta lógica es cómo participar, cómo debe darse este proceso de gestación para que un acuerdo tenga estas características de ser incluyente en cuanto a aquellas personas que participan en la formación del consenso y en cuanto a los temas que finalmente se incluyen. Parecería obvio en el caso de las partes de la sociedad que están mejor vertebradas, como es el propio caso de nuestro sector, pero parece no tan evidente en otras áreas del tejido social, donde ciertamente hay organizaciones de alto prestigio, de gran conocimiento como las que ustedes representan, pero también una más importante de ciudadanos que a lo mejor no encuentran un cauce adecuado para canalizarlo. Entonces, ¿cómo conciliar y cómo conducir esta participación para que al final del camino cumplamos con ese propósito, ese principio que estamos enarbolando de que un acuerdo debe ser realmente incluyente para ser viable al final del camino? Y en ese mismo sentido te pediría si empezamos por acá, por la izquierda. ¿Cómo no? Bueno, me parece que primero sí vale la pena distinguir, como ya se dijo, en estos dos tiempos, en dos carriles, el de muy corto plazo, que es un poco más al que me refería hace un rato, y uno más profundo, más de mediano plazo, que sí es verdaderamente un pacto social, como decía Eduardo. Es una reformulación de un pacto social de, por ejemplo, si estamos dispuestos o no a tolerar pobreza extrema en el país, por decir. Si estamos convencidos todos de que no queremos pobreza extrema en el país, y ese es un punto de partida, de ahí se pueden derivar muchas cosas, por ejemplo. Pero eso requiere un segundo acuerdo, privilegios, cero privilegios, por ejemplo. Ese es un tipo de acuerdos, digamos, de más largo plazo, que lo que tenemos que encontrar en el corto plazo para la coyuntura que se nos viene encima. ¿Cómo se puede hacer? En realidad, muchas instituciones se dedican a generar ideas, propuestas, y me parece que es muy importante la forma de ir construyéndolas con los pros y los contras, con los puntos de vista de diferentes visiones, no solamente de personas, sino de ocupaciones, de actividades, ¿no? de empresarios, pero también de trabajadores, también de personas que andan en la calle, profesionistas, etc. En el CEI nos dedicamos a hacer propuestas, esa es nuestra chamba, y lo que hacemos es tratar de encontrar dónde queda el bien común de la manera más amplia posible, con 3 o 4 objetivos claros, partiendo de una base que sea no difícil de llegar a un acuerdo, como ese que les acabo de decir, pero que sí a veces requiere
una definición, como esta que les decía, no a la pobreza extrema. No es disminuir la pobreza, no, es erradicarla. Y sí se puede. Y si nos enfocamos, se puede. Entonces, si partimos de esos 3 o 4 premisas, se pueden empezar a construir propuestas muy integrales, porque como ustedes bien saben, donde le jale un hilo de este lado, nos jala del otro. Es decir, no puede verse parcialmente la realidad, se necesita ver de la manera más integral. Y hay algunos elementos clave que creo que también todos estaríamos muy de acuerdo, por lo menos en esta mesa. A lo mejor otros en oscurito dirían que no, pero pues es evidentemente la corrupción y la impunidad. Me parece que ahí también hay consensos muy amplios y que a partir de ellos pudiéramos construir. Entonces yo te diría, Gustavo, que quizás un buen punto de partida es encontrar casi esos enunciados muy básicos, generales, en donde prácticamente todo el mundo esté de acuerdo, como los que acabo de mencionar, que creo que no sea tan difícil. Y a partir de ahí vendrán diferentes posiciones, pero yo estoy convencido, por un ejercicio que hicimos en el CEI hace algunos años, de que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, créanme, y que sí es factible, sí es posible construir un derrotero diferente y mucho mejor del que hemos tenido hasta ahora, partiendo de esas premisas generales, profundas, pero sí también muy compartidas por todos nosotros. Muchas gracias. Eduardo, si quisieras complementar. Sí, muchas gracias. Estando frente a Enrique Cárdenas, hablar de John Nash va a ser muy difícil porque es un economista de muy altos vuelos. Yo soy politólogo, pero nos tocaba leer también a Nash. Voy al método, Gustavo, y creo que es algo que nos ha faltado. Nos quedamos en Adam Smith como sociedad. Pensamos que la maximización de los beneficios individuales da el beneficio colectivo. Si nos quedamos en Smith, que yo creo que todos prácticamente hemos leído, escuchado o conocido, y se nos olvida Nash, va a ser muy difícil que hagamos propuestas verdaderamente interesantes para cualquier acuerdo. Nada más para poner la mesa pareja, lo que hizo que Nash no solo se llevara el Premio Nobel de Economía, sino que tumbara 200 años de historia económica creada por Adam Smith, fue una cosa muy sencilla. Dijo, bueno, si todos defendemos solo nuestros intereses individuales, no vamos a obtener los beneficios colectivos que buscamos. Necesitamos hacer 2 cosas simultáneamente. Defender lo que nos importa a nosotros, lo que es mejor para nosotros, y al mismo tiempo lo que es mejor para los demás. Esa frase, el paper, por cierto, es una hoja, ¿no? Y cambió toda la historia de las negociaciones comerciales internacionales y se utilizó como base para negociar el fin de la Guerra Fría. Lo importante para ti y al mismo tiempo lo importante para otros. Es bien difícil de hacer en la práctica. No quiero, por la brevedad y la inteligencia de Nash, decirles que es sencillo. Es muy complicado porque es simultáneo. Estamos acostumbrados a hacerlo solo nosotros o solo invocar el interés público. Entonces, el primer asunto que me atrevo a sugerir es que hagamos esa doble ecuación, como lo está planteando Enrique. ¿Qué es lo más importante para nuestra agenda individual y al mismo tiempo para la agenda colectiva? Es defender el interés personal y el interés público simultáneamente. Es difícil, No, insisto, todos lo hemos intentado alguna vez y tiene muchos retos de aplicación. Pero me robo de Enrique algo que creo que puede ayudarnos mucho. Hay temas en los que a lo mejor no hay consensos perfectos sobre cómo enfrentarlos, pero que sin duda van a tener beneficios para todas las agendas. Dice Enrique, corrupción e impunidad. Déjenme aterrizarlo en un tema muy concreto de la vida económica del país. El mejor recorte que podría hacer el gobierno de la República es el recorte de la corrupción. Si suman todos los recortes que se han anunciado en estos días,
La suma de todos los recortes es una parte infinitamente pequeña del costo que estamos pagando por la corrupción. Tomen sencillamente lo observado en el caso de Veracruz. Se habla de 50,000 millones de pesos. Escojan la cifra perfecta o imperfecta, no importa. Sumen todos los recortes de todos los órganos y no les va a dar 50,000 millones de pesos. Yo no sé cuánto cueste, no me dedico a los temas de derechos de propiedad y no sé cuánto cueste la costa de Quintana Roo, pero cuando te la robaste para siempre, el costo de la corrupción es infinitamente más grande que todo el presupuesto del Estado de Quintana Roo. Yo creo que ahí hay un buen lugar para comenzar. Ese nos pega a todos, el tema de corrupción e impunidad, y es el recorte más efectivo y más potente que puede hacer en este momento nuestra República. Por último, comenta Gustavo, y no quiero dejarlo pasar, porque creo que ese es un tema estructural, ese sí no lo vamos a resolver en un acuerdo de corto plazo. Ya que invocaste a Antonio, pues lo volteo a ver yo también, ¿no? Algo que no logramos hacer durante la alternancia política fue desmantelar las relaciones clientelares de este país. Y creo que el pacto en su formato, el pacto que atestiguamos hace unos días en su formato, ilustra cuán lejos estamos de entender que la sociedad mexicana ya cambió, que no podemos seguir pensando en las estructuras político-clientelares que nos dimos en los años 30, 40, ya cuando digo del siglo pasado, pues ya vamos muy avanzados de ¿no? Del siglo pasado, y que hemos sido capaces de desmantelar. Yo entiendo que la gobernanza, democrática o no, pasa por estructuras muy sólidas y que hay que aprovecharlas. Esta es una muy buena muestra de lo que se puede hacer con una estructura de organización permanente y estable. Pero creo que el gran problema de nuestra sociedad, eso que dice Enrique muy bien, cuando jalas un hilito de un lado y se te levanta un grupo político del otro, tiene que ver con las estructuras político-clientelares que hicimos tan bien que no hemos logrado desmantelar, incluso con la alternancia en el poder. Creo que vamos a tener que empezar a reconocer, y yo de nuevo aprecio que nos hayan invitado por ese motivo, porque como decía muy bien Rogelio, la sociedad civil no fue convocada al pacto, fueron convocados los empresarios, fueron convocados los líderes obreros, fueron convocados los gobiernos, pero no fue convocada la sociedad civil. No tengo sensación de desaire. Lo que ilustro es la mirada anacrónica de quien no ha entendido que en la sociedad mexicana hay otras formas de participar activamente en la vida pública. A veces con organizaciones formales, a veces a través de think tanks, a veces a través de universidades y otros espacios de deliberación, pero también, y solo lo apunto, con una figura que hoy en muchos lugares se entiende así: organización sin organizaciones. Hay muchas personas que ya están organizadas, que no tienen una asociación civil y que no quieren ser llamadas organizaciones de la sociedad civil, pero que participan. Un solo ejemplo de aquí, para no decir algo, pues siempre los de Finlandia son bien fáciles, ¿no? La Política Nacional de Datos Abiertos se hizo por un modelo de gobierno abierto y participaron 1,350 personas en la edición de la Política Nacional y no pasó nada. Entró en vigor, lo revisó la Consejería Jurídica, se aplicó, se cumple y fueron 1,350 editores. Creo que un poquito más de los que estamos aquí presentes, ¿no? Y no pasa nada. Hoy podemos hacer muchas cosas por métodos abiertos, donde la verdad es que la sensatez y la inteligencia colectiva termina imponiéndose. Creo, Gustavo, para decirlo en una línea, que nuestros métodos y técnicas para pactar han quedado rebasados por la sociedad que somos y en la que nos hemos convertido. Yo creo que mis dos colegas, Enrique y Eduardo, han dibujado bastante bien el planteamiento. Yo entonces iría por el lado, decir, a ver, ¿cómo se hace
para con esta sociedad mexicana, y entendiendo que hay actores muy organizados y estructuras que así son y que no las vamos a cambiar, y que no viene el caso en este momento entrar en la discusión de cuál podría ser la mejor estructura, ¿cómo al mismo tiempo hacemos esta flexibilidad y esta apertura para que haya también diferentes expresiones y diferentes formas de participación de todos los actores, incluidos estos que llamaba Eduardo, esta ciudadanía organizada sin organización? Que sí, ahí está y se ve clarito por todos lados, y a veces hasta en las redes sociales uno dice, híjole, casi que es un grupo ya claramente, pero es así, funciona, digamos, de una manera mucho más parecida a como son ahora las nuevas tecnologías. Pues yo digo, haciendo esto que ustedes están teniendo la audacia de hacer, Gustavo, hoy ese es un primer paso, decir, a ver, Coparmex sí quiere estar en el acuerdo que nos proponen, pero uno, si el contenido mejora y es más preciso, si se puede medir, si tenemos manera de que el acuerdo vaya en serio, y dos, y ese es el que quiero subrayar por el método, si podemos empezar a escuchar a la sociedad en su conjunto y no solo a quienes forman parte de un pacto corporativo que, por el amor de Dios, evidentemente ya no refleja a México por ningún lado, y que no nos podría, ese pacto corporativo no nos podría unir nunca. No hay cómo, porque ahí no está la sociedad mexicana reflejada, la nueva sociedad mexicana. Entonces, yo creo que esta invitación a organizaciones de la sociedad civil, aquí solo estamos 3 personas, pero ustedes están haciendo una invitación a la ciudadanía, a la sociedad civil. Yo creo que es un paso audaz, porque capaz que la sociedad empieza a hablar mucho y empieza a decir muchas cosas, y otra vez no todas las propuestas van a ser para el corto plazo y viables y de urgente, y cómo las metemos a este primer momento emergente, pero van a ser muy valiosas y van a ser importantes, y va a haber energía social en esto, y Coparmex la está despertando. Entonces sí va a haber que encontrar una manera de mantener esa activación social, esa, déjenme llamarlo así, nadie se asuste, esa movilización ciudadana, que no es marcha, sino es la gente participando, involucrándose en los asuntos públicos de manera propositiva, de manera activa, a veces también de manera medio vociferante, porque cuando hay coraje pues es muy lógico, y cuando hay temor, sí, los sentimientos están muy a flor de piel, y en el país hay temor, evidentemente, y por diversas razones. Entonces, ahí hay un punto. Y si me apuran y dicen, a ver, pero entonces, aquí están los representantes, los activistas, diría yo, de los centros empresariales en todo el país, más de 90 me parece, ¿verdad? Ok, 65, bueno, pero son muchísimos, ¿no? Hay que, otros 30, hay que encontrarnos también por las nuevas tecnologías, pero también en eventos de presencia, ya no entre los mismos. Sí es momento de puentes. Sí, yo entendería esta reunión simbólica como puentes hacia actores de sociedad civil, hacia posiciones distintas, para ya no solo hablar los temas gremiales de las preocupaciones patronales, sí tenerlas en esta onda de Nash, pero también para hablar simultáneamente de las comunes, de los otros, de las organizaciones campesinas, las preocupaciones de las personas jóvenes que no tienen opciones de empleo, etcétera, etcétera. Y ustedes están en un muy buen momento y en una buena situación, porque antes de este momento, de estos días de enero, ustedes ya habían dado un campanazo que sí alertó a mucha gente en la sociedad. Por supuesto, a nosotros como Acción Ciudadana frente a la Pobreza nos dio muchísimo gusto, porque confirmó de nuestras hipótesis que era
la organización empresarial por excelencia, una de las más claras, el Sindicato Patronal de México, dijo sí hay que recuperar el valor del salario mínimo. Sonaba como contradicción y llamó la atención de la sociedad. Ese tipo de cosas, de estar planteando que sí hay demandas económicas que parecieran contradictorias, porque no lo son, activan el mercado interno, generan cohesión social, pueden lograr productividad, evidentemente convienen al desarrollo económico, al crecimiento económico y a las empresas, pero en una mentalidad tradicional y cuadrada pareciera no ser la posición formal y lógica de los actores empresariales. Ese tipo de cosas, abrirse entonces a esta discusión de, a ver, ¿por qué no decimos que en México ya no debe haber pobreza extrema y acabar con esta desigualdad de ejercicio de derechos de manera correcta, con competitividad, con productividad, con libre mercado, pero también con regulaciones, leyes, protección ambiental, en fin, todo lo que haya que ponerle, derechos laborales, para que construyamos una realidad distinta, porque ciertamente por ahí va. Entonces, abrir el diálogo con los otros y creo que los compañeros ya habían clarificado bastante, por eso no abundo más. Gracias a los tres. Ya que hemos elaborado sobre la importancia de un acuerdo y de por qué es importante que se dé la participación incluyente de la sociedad en todas sus manifestaciones, creo que lo que sigue es discutir un poco sobre cuál debe ser la amplitud del acuerdo, y les pediría también que en su intervención, ya atendiendo a la naturaleza propia de las organizaciones donde ustedes participan, nos delinearan a lo mejor en un esfuerzo de síntesis algunos de los temas torales. Es decir, estamos analizando nuestra circunstancia en lo general, pero creo que es importante también, ya con la personalidad propia de cada organización, a lo mejor empezar a puntualizar las 2, 3, 4 propuestas que consideramos que deben ser irreductibles sociales. Es decir, lo que no podría faltar como una definición de acuerdo social para que el acuerdo realmente estuviera nutrido de lo indispensable. Entonces, si te parece, empezamos acá de nueva cuenta por tu lado. Perdón. No, está bien. Bajarlos a descansar. Bueno, en el SEI consideramos que requerimos un nuevo pacto social de plano. Un pacto en donde esté basado sobre estas apuntalamientos de mayor igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades para todos, en donde haya pisos básicos, pisos mínimos de bienestar para todos, donde haya contribución también de todos, es decir, esto no puedes financiar con el 40% de la gente, tiene que ser con el 100% de la gente. De modo que yo les diría, digamos, lo que estamos trabajando en el SEI y pronto esperemos en algún momento poder traerles a ustedes, es una idea de poder construir un camino para establecer un sistema de protección social universal que sea financiable, que sea perdurable, que no caiga en los problemas que se han visto en varios sistemas semejantes en el resto del mundo, pero que establezcan una red mínima, una red básica para toda la gente. Eso implica, entre otras cosas, que haya suficiente productividad, que haya una incursión en el mercado laboral, una mejor incursión en el mercado laboral, que haya una lucha frontal contra la informalidad, aliento a la productividad y al crecimiento, que pueda ser mucho más factible el poder llevar esto adelante. Suena realmente, bueno, eso que implica también que hay ahí atrás la lucha contra la corrupción, por ejemplo, es decir, nadie está dispuesto a contribuir de esa manera si no hay autoridad moral de quienes nos gobiernan para poder pedir o exigir impuestos, por ejemplo. O sea, si eso no se resuelve, por eso esto también, si eso no se resuelve, casi lo demás es muy difícil de llegar a cualquier tipo de acuerdo. Entonces, rendición de cuentas, una sociedad mucho más participativa,
cosas concretas que tienen que ver con intervención temprana, con educación, desde luego con salud, aseguramiento, facilitar esa vida digna. Y repito, yo en mi intervención anterior decía yo, es que podemos ir construyendo esto si partimos de algunas premisas que son no tan difíciles de conseguir. Y si partimos de esas premisas que empezaba yo a dibujar hace un momentito, me parece que es factible establecer o construir caminos, maneras de lograr que haya pues mucho mayor justicia en las oportunidades de la gente. Es decir, que en el CID trabajamos mucho lo que es movilidad social, y los datos que tenemos, levantamos una encuesta a nivel nacional, es que el futuro, digamos, el destino de las personas depende tremendamente de dónde nacen. Es dramático, las cifras son espantosas. 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza se quedan en pobreza una generación después. Solamente 4%, no 4 personas de 100, sino 4 de 100 logran más destacar, digamos. 4 de 100. Y si esto se repite, y vemos que se repite generación tras generación, estamos perpetuando una situación que refleja una sociedad prácticamente de castas y demás. Y eso pues no es posible, eso no es factible, no debe de ser. Y tiene que ver, decía yo, con educación, etcétera, con inclusión financiera, es decir, aprovechar los mecanismos de mercado y de solidaridad que tenemos para construir una sociedad, repito, francamente diferente. Pero eso requiere un pacto social. Sí requiere un pacto social que creemos se puede conseguir. Si lográramos que hubiera mayor permeabilidad socioeconómica, que el logro de las personas no dependiera de a quién conoces básicamente o en qué condiciones naciste, sino que dependiera mucho más del mérito personal, de su familia, del esfuerzo, estaríamos hablando de una sociedad muy distinta, con retribuciones mucho mayores a quien hace ese esfuerzo. Y por lo tanto, pues ayudaríamos a disminuir desigualdad y al mismo tiempo promover crecimiento y prosperidad. Ese sería el tipo de cosas que nosotros estaríamos proponiendo, Gustavo, y yo espero que en unos poquitos meses podamos traerles algo concreto, no solamente ideas, sino cuantificaciones de qué implica hacer qué, cuánto cuesta, cómo se puede financiar y cómo llegamos hasta allá. Es decir, no nomás tratar de ver 2 puntos en dos fotografías. Lo que estamos intentando es construir una película, digamos. ¿Cuál es la transición de un estadio al otro? Y eso me parece que va a ser, esperemos que lo logremos y que pueda ser algo, un punto de partida, digamos, de discusión, comentar cómo se puede mejorar y enriquecer propuestas de esa naturaleza. Gracias, Enrique. Eduardo, por favor. Naturalmente coincido con Enrique en el tema de corrupción e impunidad, pero aplicando un Nash en voz propia, pues voy a tratar de pensar en otros asuntos que no son mi agenda permanente y cotidiana. A ver, creo que voy a dispararme en el pie. La organización por la que trabajo se llama Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Entonces, lo que no les quisiera sugerir es que pidan transparencia en el gasto público. Y no porque no me guste el acceso a la información, sino porque no hemos entendido que la palabra transparencia no significa integridad. Pedir transparencia en el gasto público va a ser un programa de la Secretaría de Hacienda que se llame Transparencia Presupuestaria, donde pongan en la página web toda la información, los pecados y los actos heroicos, todos en la página web. Yo quisiera proponer integridad en el gasto público, que es muy diferente. Yo ya no quiero solo que se transparente, quiero que nos aseguremos que lo que está pasando con el gasto público sea lo que la ley manda y los acuerdos estos y otros establece. Y es muy diferente. Por favor, no pidan transparencia en el gasto público, o si la piden, tenla como una obligación
establecida en el artículo 6 de nuestra Constitución, no como una concesión, ni como un acto de voluntad política, ni como algo que va más allá de la ley, es lo menos. Pidan integridad en el gasto público. ¿Qué significa eso? Cosas muy concretas. Revisar cuáles son los instrumentos de gasto público. Hasta donde me quedé tenemos la ley de adquisiciones, la ley de obra pública, las leyes de inversión, muchos modelos de concesión, en fin, son instrumentos que hay que revisar. Entonces revisemos los instrumentos del gasto público, no solo el presupuesto, que es nuestra fascinación y obsesión permanente. Hay muchos especialistas en presupuesto y muy poquitos en gasto público. Hay muchos transparentólogos, pero pocos especialistas en integridad pública del gasto. Vamos a darle ya la vuelta a la tuerca. Llevamos 15 años con el tema de transparencia. Les digo que me estoy disparando en el pie porque no le puedo cambiar el nombre a Transparencia Internacional, se va a seguir llamando así después de esta conversación. Vamos por lo que sigue, que es la integridad pública. Asegurémonos de cosas, perdón, que van a parecer, te voy a voltear a ver ahora a ti, que van a parecer de la naturaleza muy sencilla, pero que han sido increíblemente complejas. La razón de ser de nuestros programas de transferencia condicionada fue que el peso que poníamos en el presupuesto se convertía en centavos cuando llegaba al beneficiario. Los costos de transacción de hasta arriba hasta abajo, los buenos y los malos, los explicables y los inexplicables, hacían que de cada peso que se ponía en la política social llegaran moronitas al derechohabiente. Es el tema de gasto público. Me queda muy claro que tenemos que asegurarnos que no le vayan raspando a la monedita todos hasta que no llegue nada a quien tiene que llegar. Y nos pasa en todos los temas. Quienes hagan aquí o estén vinculados con obra pública, pues lo saben, pues, ¿no? Le tienes que meter el sobreprecio porque el costo de financiamiento es tal que terminas haciéndolo más caro para que puedas sacar tus costos, ¿no? Y porque le tienes que pagar un soborno al de la tesorería para que te pague, al de la caja para que extienda el cheque, al funcionario de más alto nivel para que te asegure que te va el contrato. En fin, creo que tenemos que revisar los instrumentos de gasto público, ya no solo vivir en la obsesión de la transparencia presupuestaria. Es tan del siglo XX el tema de transparencia presupuestaria que tenemos que empezar a entrar al siglo XXI, es el gasto. Por último, lo digo también con mucha sinceridad, vamos a tener en las conversaciones que hemos tenido entre amigos, entre colegas, entre conocidos, siempre aparece este tema y creo que hay que tenerlo presente, y es cuando uno pacta, uno pide, pero también uno pone, ¿no? Porque si no es una demanda social, no un pacto. Yo creo que tenemos que revisar qué vamos a poner todos. Enrique dice de un plumazo, pues que todos pongamos impuestos, ¿no? Secundo, bueno, poquitos o muchos para que todos le paguemos. Pero tengo la impresión de que tenemos que ser mucho más explícitos en qué vamos a poner. ¿Dónde está lo que nosotros estamos poniendo para que el interés público se cumpla? Y de nuevo, aquí regreso a un reconocimiento a Coparmex, y yo creo que incluso a cada vez más actores de la cúpula empresarial. Cuando pedimos anticorrupción, pero no hacemos anticorrupción en el sector empresarial, es demanda social. Hagan un ejercicio muy sencillo, regresen a sus empresas y vean si tienen una política anticorrupción. No valores éticos en un código de valores, se los puedo adelantar, todos los compartimos. Si tienen una política anticorrupción. 3 reglas para enfrentar la corrupción en su empresa. Como ya lo medimos, les puedo decir que no van a encontrar mucho. Luego pregúntense si es pública esa política anticorrupción, si hay un compromiso público individual contra el tema. Ahí hay más compromisos, pero no hay políticas. Entonces creo que la otra pregunta es qué vamos a poner nosotros en el acuerdo. Muy bien. A ver, yo creo que tenemos que, siguiendo en la lógica de los 2 tiempos, porque creo que sí urge hacer el esfuerzo porque México tenga un acuerdo en los próximos días para enfrentar la adversidad en la que estamos.
Entonces hay que ver qué cosas tienen que hacerse sí o sí para darle mayor sustancia a ese, vamos a llamarlo así, primer acuerdo que ya se anunció, pero que le falta concreción, que le falta profundidad, y que esta es la oportunidad para darle un siguiente empujón para la parte urgente. Y hay una que es obvia, que es, vamos a que se acaben los privilegios legales o ilegales en el gasto público y en el servicio público. No es correcto pedir que se bajen los salarios de los servidores públicos, porque queremos que sean competitivos. Lo que no es válido es que tengan bonos de 6 meses de salario porque les sobró dinero público. Eso ninguna empresa se hace, eso no es así, eso es inmoral y debería estar totalmente prohibido. Prestaciones de ley, buenos pagos, salario, aguinaldo, vacaciones, cero privilegios, cero bonos extra, cero prebendas, cero toda esta parafernalia de 2 autos y que es ahí, porque eso ofende mucho. No vamos a ahorrar mucho ahí, pero sí nos vamos a ahorrar mucho agravio de la sociedad mexicana, que contempla ese reparto de fin de año que se hacen los diputados, los jueces, los comisionados del INE y del INAI, cuando entran a esa, se conoce por transparencia que están haciendo esa repartidera. Entonces, esa simbólicamente creo que es muy importante. Ahora, hay todo un punto ahí que necesitamos ver cómo en el contexto actual, donde necesitamos cambios urgentes, le damos integridad, me gusta mucho lo de la integridad del gasto, pero también calidad y efectividad al gasto y control al gasto. Yo no soy el experto, nada más anuncio que nuestros amigos de México Evalúa tienen muy clarito cómo el gobierno supuestamente se recorta, al final gasta más, pero ya en otro presupuesto, en un presupuesto que se decidió discrecionalmente en el camino en la Secretaría de Hacienda. Y pueden ser cantidades del doble o el triple de lo que se recortó, no cantidades menores. Esa es una trampa que tenemos que cerrarle el paso, tenemos que controlar la decisión del gasto y que si hay recorte, se haga recorte, y que si hay excedente, lo sepamos y que haya acción nacional en las instancias correctas sobre cómo utilizar los excedentes, porque eso es lo que nos ha venido pasando, recortan y luego tienen excedentes, pero los usaron en el despilfarro. Pero ahí los expertos son los de México Evalúa, no pretendería explicarlo mucho más. Nosotros en el campo de acción ciudadana frente a la pobreza, lo que queremos proponer en el corto plazo para darle efectividad al gasto es ya romper de una vez por toda esta tendencia a la creación y proliferación de mini programas basados en planes y en los intereses clientelares. Todo mundo les dice, en todas las conversaciones, les llama los programas asistencialistas. Permítanme corregir, no son eso. Ojalá fueran programas asistencialistas. Si asistieran a alguien, algo serviría, y más en un contexto económico adverso como el que tenemos. No asisten, son clientelares, opacos, electorales, y a veces sirven para los moches y para todo el rollo. No son asistencialistas. Bueno, puede haber asistencialismo, pero eso es otra cosa. El problema es ese gasto que no da. Y ahí la propuesta concreta es un padrón único con el que se asignen los subsidios. No para saber a quién se le da, sino a quién se le tiene que dar. La puerta de acceso. No entro a los detalles técnicos, pero hagan de cuenta que es acabar de complementar el SAT. En el SAT estamos todos los que contribuimos, pues que estén todos a los que se les contribuya. Es un registro de población y que diga a quién se le da y a quién se le debe dar y por qué. Transferencias monetarias con becas para que los niños estén en la escuela, eso funciona, está aprobado, lo exportamos a todo el mundo, pero hay que hacer que funcione bien. Todo lo otro, repartir mochilas, útiles, tontera y media, pantallas de televisión, es absurdo, es politiquería, es electoralismo, es clientelismo y es mucho dinero.
y no sabemos luego ni a quién llega. Entonces, padrón único, como muy concreta. Y ya más de fondo, en la conversación de fondo, sí necesitamos ya entrar a la discusión y a la conversación de cómo transitamos de una economía excluyente basada en privilegios y en influyentismo a una economía incluyente que genere igualdad de oportunidades e inclusión para que todo el mundo pueda desarrollar su potencial productivo y tener ingresos suficientes para vivir. Y cómo transitamos de esta política social dispersa y programas clientelares y electoreros a un sistema que garantice derechos, y ahí lo que dijo Enrique lo suscribo totalmente, y qué bueno que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias lo está preparando, porque lo van a preparar con la seriedad con la que ellos trabajan, con costos, con proceso, con el tipo de ajuste institucional que se requiere, para que llegue pronto un día, y esto le va a convenir a todas las empresas mexicanas, en que el seguro social no sea una contribución patronal y un costo de generación de empleos, sino sea un derecho financiado económicamente de manera sustentable, pero no como impuesto directo etiquetado en la nómina como es hoy, como cuota obrero patronal. Eso es posible, se ha hecho en varios países, y eso le quitaría una carga a la generación de empleos, de la competitividad impresionante, y además garantizaría, si se hace bien, que el 100% de la población tuviera acceso a servicios de salud, a pensiones en edad avanzada, etc. Es un tema hipercomplejo, por eso lo tiene que preparar el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hay varios debates que hay que dar, pero hay que empezarse a plantear que para allá hay que ir, porque ese es un camino que nos va a dar otra posible sociedad, y donde combina muy bien, fíjense, eso es lo que quiere, quizá el mensaje no lo estoy haciendo muy claro, y lo remarco, ese tipo de reforma combina muy bien competitividad, productividad, crecimiento económico, generación de empleo en las empresas, bajar costos directos de las empresas, con garantía de derechos sociales, equidad, acceso a bienes públicos como la salud o como la protección en caso de accidente, de incapacidad, de discapacidad, etc. Lo que es la seguridad social, pero entendida como derecho, no como prestación laboral asociada al contrato. Es todo un tema, pero esos son los asuntos que necesitamos empezar a trazarnos como país en la conversación de fondo para construir un país con menos desigualdades. No le tengamos miedo a la discusión sobre desigualdad. Nadie está invocando a Robin Hood, ni mucho menos a gente como Hugo Chávez. Estamos diciendo cómo hacemos el primero constitucional, igualdad de oportunidades para todos, derechos sociales garantizados, independientemente de tu ingreso, de si eres persona indígena, de si naciste en el norte o en el sur, en zonas rurales o urbanas. Básicos mínimos garantizados, porque la economía 12 del mundo, aunque ahorita estamos en un momento muy adverso, la economía 12 o 13 del mundo tiene los recursos para hacerlo. Eso somos nosotros, un país con recursos para garantizarle a toda su población un mínimo de bienes públicos de calidad como educación y salud, que realmente además se conviertan en un potencializador de crecimiento económico. A eso le vamos a llamar la visión cohesión social. Eso vamos a anunciar el próximo lunes 30, ya mandamos la invitación a la oficina de Coparmex, pero a eso invito a ustedes y a todos los actores de la sociedad a que empecemos a hablar cómo construimos un país con mayor cohesión social, con menos brecha de desigualdad, para así acabar con la pobreza y sus manifestaciones extremas, que hoy son uno de los grandes lastres y una de las grandes debilidades que aquel señor utiliza perfectamente en su circo mediático para agredirnos. Muchas gracias. Me parece que de gran profundidad las propuestas que han presentado, y les pediría alguna reflexión final para que con esto concluyéramos el diálogo. Señor Enrique. Muy breve, ya es hora de comer, entonces lo hacemos súper breve. Ya se hambre. Por eso final. Así es que bueno, pues ya, ahí está la respuesta. No, simplemente felicitarlos también de mi parte por el trabajo que han venido haciendo, por forzar a que un acuerdo nacional tan importante en el corto plazo
pueda tener mucho mayor sustancia, flexibilidad, y nos falta decir, yo diría, tiene que llevarse al más alto nivel. Esto no es para el comité de competitividad, esto tiene que ir hasta mero arriba. Si no, pienso que no va a ser factible hacerlo. En fin. Pues sencillamente mi agradecimiento por este diálogo, y creo que para mí uno de los temas importantes es pensar en los dos tiempos, ¿no? El tiempo ciudadano y el tiempo de las instituciones, y no perderlo de vista. Muchas gracias. Siempre bromeo y me da mucha risa porque cuando la gente sencilla te invita a su casa por primera vez, él te dice que no sea ni la primera ni la última, y pues sí es la primera, lo que quieren es que no sea la última, y quiero que eso pase, que no sea la última, que nos vamos a seguir encontrando porque vamos a tejer los puentes para que la agenda México, el acuerdo que México necesita, el urgente y el de mediano plazo, lo vamos a construir entre todos, pensando el interés propio y el interés de los otros en una visión de país con cohesión social, que es lo que vamos a estar promoviendo nosotros, y entonces que sí nos sigamos encontrando, no solo en pasillos y con amigos, sino formalmente y en diferentes procesos y en diferentes conversaciones, a veces convocados por Coparmex, a veces convocados por el CEI, por la acción o por transparencia, o a veces por, yo qué sé, porque tenemos que abrir esas conversaciones, que nos sigamos encontrando para construir el tejido del acuerdo que México necesita. Y de veras, felicidades por el papel que están jugando, nada más no se me rajen. Muchas gracias. Creo que nuestros expositores han sido muy claros en sus propuestas. Yo simplemente terminaría recogiendo la reflexión que tenemos que lograr conciliar un acuerdo de corto plazo que nos permita enfrentar la coyuntura, que ciertamente es compleja, partiendo de lo que está ya en la mesa y enriqueciéndolo con nuevas propuestas, y también levantar la mirada, porque para el largo plazo, para el país que queremos construir, necesitamos un gran acuerdo que rescate lo mejor de ese acuerdo que tuvimos hace 100 años, pero que lo actualice y lo renueve hacia los nuevos desafíos y hacia una sociedad que ciertamente ha cambiado mucho ya 100 años. Enhorabuena por tenernos aquí con nosotros. No será la última seguramente. Muchas gracias a todos.